Bienvenidos a Relatos Extraños. Eran dos matrimonios que juntos viajaron desde Inglaterra hacia Francia y llegaron a la ciudad de Lyon en el año de 1979. Ya estando en Lyon, rentaron un vehículo para trasladarse y poder ir a conocer diferentes sitios de esa región. Ellos posteriormente relatarían una serie de sucesos inexplicables que les ocurrieron durante su trayecto por una carretera moderna, ya que de forma inexplicable notaron que ya no había carretera y que ahora iban sobre un camino de terracería, pero que cuando llegaron al primer poblado, ellos comenzaron a ver todo lo que había ahí en ese poblado, pero para ellos todo eso ya era antiguo, puesto que vieron el anuncio de un circo y notaron que la tipografía de ese anuncio no era actual, sino que se veía como si fuera de principios del siglo XX. Después vieron edificios que ellos también describieron como muy antiguos, pero en ese momento se veían en muy buenas condiciones y cosas por ese estilo llegaron a ver. Después llegaron a un hotel para hospedarse, pero al ingresar al lobby de ese hotel, todo lo que vieron no pertenecía a su época, y lo que más les sorprendió fue que tanto el recepcionista como un policía que se encontraba en ese lugar vestían ropas ya totalmente pasadas de moda. Incluso el uniforme del policía parecía bastante antiguo. Así es que cuando se registraron en el hotel y pasaron a su habitación, notaron que el hotel no contaba ni con elevador ni con equipo de aire acondicionado en las habitaciones que ocuparon. Ellos comenzaron a sentirse muy extraños y entre ellos se preguntaban qué estaba ocurriendo. No lograban comprender nada. Trataron de relajarse un poco y decidieron tomarse algunas fotografías en las habitaciones y en el exterior del hotel. Pero poco después, cuando intentaron revelar el rollo de su cámara para poder ver las fotos, estas fotos nunca salieron. Y cuando por fin decidieron seguir su camino de regreso al poblado al que originalmente habían llegado, notaron que de nueva cuenta ya estaban otra vez en la carretera que originalmente habían tomado, y eso los impactó impresionantemente. Se preguntaban qué era lo que había ocurrido, pero cuando llegaron al siguiente poblado, decidieron contar su extraña experiencia. Nadie podía creer esto, tanto así que llegaron a entrevistarlos varios periodistas, y cuando ellos relataron todo lo sucedido, se revisaron los archivos del periódico del pasado, de la antigüedad, y fue cuando ellos reconocieron en esas imágenes antiguas de esos archivos el uniforme que portaba el policía que ellos habían visto en ese hotel. Era idéntico. No podían creer. Ese uniforme pertenecía al año 1904, por lo que inexplicablemente ellos habían viajado en el tiempo
75 años al pasado. Cuando yo era todavía un niño, me pasó algo muy curioso. Todavía era un bebé de pocos años y estaba dormido en un catre metálico junto a la cama de mis padres. Ellos ya estaban por acostarse a dormir y ya cuando estaban para hacerlo, mi madre volteó a verme y dice que yo ya no estaba. Así es que muy nerviosa mi madre se levanta y le dice a mi padre y empiezan a buscarme por todo el cuarto y no me encontraban. Mi padre me buscó por toda la casa. Desarmaron el catre, voltearon el colchón y yo no aparecía. Ya mi madre, muy desesperada, estaba poniéndose los zapatos para ir a buscarme a la calle, cuando de pronto volteó a ver el catre y estaba yo ahí dormido como si nada. Mis padres se voltearon a ver muy extrañados, no sabían qué había pasado. Fue algo tan extraño. Dicen que aproximadamente fue 1 hora que estuve desaparecido, quién sabe en dónde. Lo bueno es que de alguna manera pude regresar. Hace 3 años me tocó vivir una experiencia muy, muy misteriosa que hasta el día de hoy no me lo puedo explicar qué pasó. Yo cuidaba de una señora de 80 años. Ella estaba en tratamiento de quimioterapia y estaba por terminar su tratamiento. Esa mañana llegué y una de sus hijas estaba muy apurada porque el baño estaba obstruido. Y es que esta señora, sin darse cuenta, tiraba mucho papel a la taza y sin querer lo tapaba. Así es que el agua comenzó a desbordarse y comenzó a inundar la recámara. Yo entré deprisa para ayudar a la hija y enseguida comencé a limpiar su recámara. Volteé a ver a la señora y la señora estaba recostada en su cama. Así es que me dediqué a tratar de solucionar el problema. Su hija me dijo que iba a ir abajo por una cubeta. De pronto volví a voltear a la cama y la señora no estaba. Enseguida me dirigí al baño y tampoco estaba. Me alarmé muchísimo, comencé a buscarla como loca y no la encontraba. A punto estuve de llamar a la hija que se había quedado en la cocina para que me dijera dónde estaba su mamá. Pero en eso decidí regresar al cuarto de la mamá y volví a revisar el baño, pero no estaba. Me di la vuelta para dedicarme a comenzar a limpiar la recámara que se estaba inundando. Y cuando volteé a su cama, me llevé un susto terrible. La señora estaba recostada en la cama, profundamente dormida. No es posible, me dije. ¿Qué pasó aquí? Ella no estaba ahorita. Así es que me acerqué a tocarla y ella estaba plácidamente dormida. Incluso tenía sus cobijas encima. Y bueno, me puse a acomodarle un poco más sus cobijas para que estuviera bien abrigada. Me dediqué a limpiar y a ordenar y seguía pensando qué era lo que había pasado. No le comenté nada a su hija. Al día siguiente la señora falleció. El 25 de enero del año 2002, Christopher Tompkins salió de su casa a las 8 de la mañana para irse a trabajar, ya que Christopher era uno de los 4 topógrafos de la autopista 85 en Estados Unidos. Christopher y sus compañeros estaban trabajando en una operación de 15 metros de distancia entre ellos. Christopher era el último de la fila
iba platicando con su compañero que tenía delante de él, por medio de un walkie-talkie. Después de un rato de silencio, su compañero se dio vuelta y vio que Christopher no estaba detrás de él. Se había esfumado, sin hacer ruido. Después de una búsqueda por la zona, con policías y perros rastreadores, el inspector que estaba a cargo llamó a la esposa de Christopher a la 1 de la tarde para decirle de la desaparición de Christopher. En una entrevista que le hicieron a la madre de Chris, ella dijo lo siguiente: Christopher se fue de casa a las 8 de la mañana, estacionó su vehículo en el trabajo y condujo la furgoneta de la empresa hasta llegar al lugar del trabajo con otro topógrafo que trabajaba en ese momento con él. Yo me quedé cuidando a la familia de Christopher mientras mi hijo trabajaba. ¿Cómo es posible que si iban varios topógrafos solamente con 15 metros de distancia entre uno y otro, nadie se haya dado cuenta de la desaparición de mi hijo? En una entrevista que le hicieron al compañero de Chris que iba delante de él caminando, él comentó que venían caminando y que solamente fue un segundo de silencio cuando él volteó y vio que no se encontraba Christopher. Cerca de ahí encontraron las botas de Christopher colgadas en un alambre de púas de 3 metros de altura. Encontraron sus herramientas de trabajo y una pequeña fibra azul de los pantalones y un poco de dinero regado alrededor de la valla. Los investigadores se preguntaban cómo era posible que lo hubieran aventado con esa fuerza hasta arriba de la valla, tanto así que hicieron volar sus herramientas y dinero que traía encima. ¿Qué o quién tiene esa capacidad y esa fuerza de levantar a un hombre de 70 kilos por el aire y arrastrarlo con esa velocidad inhumana sin hacer un solo ruido? Nunca se encontró ninguna prueba de que sus compañeros fueran culpables de esta desaparición. Hace unos años atrás tuve una relación amorosa demasiado intensa, al punto que ambos sentíamos cuándo, cómo y qué sentíamos. El sentir una llamada, el sentir un texto antes de que pase. Compartíamos sueños. Nuestra relación era a distancia, pero yo lo visitaba de un país a otro. En mi última visita, ya cuando yo estaba en el avión de regreso a casa, él me contó que cuando entró a su dormitorio para revisar su correo en su laptop, vio mis piernas que salían de un sillón que tiene al lado de la ventana en ese dormitorio, y que luego me paré y me senté con él en su cama, viéndolo, contemplándolo y sonriendo. Él se extrañó tanto y se me quedó viendo. No se explicaba aquel suceso porque él en persona me había ido a dejar al aeropuerto. Yo le pregunté a qué hora había pasado eso y recordé que a esa hora yo había tomado una siesta, pero durante la siesta había soñado como si mi alma se hubiera desprendido y mi cuerpo se quedara acostado en mi cama. Yo me veía desde arriba, acostada en mi cama. Y después de un rato sentí cómo regresó mi alma a mi cuerpo y fue cuando me desperté muy asustada. Esa es la única explicación que le puedo dar a esto. Tal vez en ese lapso de tiempo en que mi alma se desprendió, yo fui a visitarlo nuevamente porque no me quería ir de su lado. Quería verlo por última vez.
David era un niño de 6 años. Él había acompañado ese día a su mamá a casa de una vecina. Habían tenido una reunión de señoras y varias de ellas habían llevado a sus niños. Así es que David se puso a jugar con otros niños en el patio que tenía bastante nieve. Era una época de frío y caía nieve. En un momento dado que estaban lejos los niños jugando, se asustaron cuando empezaron a escuchar: "Me tienen agarrado, ayúdenme". El problema es que sus gritos provenían desde arriba, pero lo buscaban hacia arriba y no lo podían ver. No sabían ni siquiera en dónde se encontraba. Volteaban hacia arriba, las señoras volteaban hacia arriba, llamaron a otros vecinos y todos escuchaban los gritos, pero no lo encontraron. Lo buscaron por mucho tiempo. Incluso lo buscaron en un pozo seco. Mandaron traer bomberos y entraron en el pozo pensando que tal vez se podía haber caído ahí y que de ahí provenían los gritos. Sin embargo, al pobre pequeño jamás lo pudieron encontrar.